Shalom, Brajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Lat Yomi. Vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 112 del Tratado de Baba Kama. Y ahora sí, estamos justamente a 7 dapim de concluir nuestro estudio. Nos dice la Gemara, Tanur Rabbanan, enseña a nuestros sabios en una veleita. Hagozel umahil et banab, una persona que roba algo y se lo da de comer a sus hijos. Beturim mileshalem, los hijos están exentos de pagar. Y niach lifnehem, si se los dejó como herencia, Gedolim Hayabim Leshalem, Ketanim Peturim Leshalem. Los adultos tienen la obligación de pagar, los menores están exentos de pagar. Mimambru, si dijeron los hijos grandes a Gedolim, Enanu Yodim, a Heshbonot, Shehishev, Abinu Imfa. Nosotros no conocemos las cuentas que tienes con nuestro padre, Peturim están exentos, porque a lo mejor ya te pagó. Pregunta la camarada y dice, se extraña y dice, Mishum de hambre, Emanu Yodim, Peturim, ¿acaso es porque dijeron solamente no sabemos cuáles son las cuentas, están exentos? Pues Amar Raba dijo, Raba explica y dice, Ajikamar, así es como hay que explicarlo, que Dolim Shamru, los mayores que dijeron, Yodim, Anu Heshbonot, Shechisheva Vinu y Meja, es decir, ¿acaso nosotros sabemos las cuentas que tienen? ¿Acaso no sabemos las cuentas que tenías con nuestro padre? Es decir, ¿qué están diciendo? ¿Ya te pagó? Velo fashleja, gabe, velo midi. Es decir, no queda ninguna deuda entre nuestro padre y tú. Un peturín, por eso es que están exentos. Además trae una vereita que no habla como esta otra que acabamos de ver. Dice la siguiente vereita. Tania Ida, se enseñó en otra vereita. Agosem o magil et banab peturim mershalem. Una persona que roba y da de comer a sus hijos con ello, están exentos de pagar. Anía, Hlifneem, Halum, se lo dejó como herencia y se lo comieron. Venga, Tanim Hayabim, ya sean que sean adultos o menores, tienen que pagar. Que Tanim y Mejaibe, pregunta la Gemara. Si se lo comieron, los menores tienen que pagar por ello. ¿De dónde lo van a sacar? Lo yehe, ela de Azik Azuke. Es decir, se va a considerar solamente como si fuese que causaron un perjuicio, un daño. Y un catán que causa un daño está exento. Muy bien. Dice Amar Raspapa, dejó Raspapa. Ajikamar, así es como hay que explicar estas palabras. Perdón. Aniach Livneem, si les dejó en herencia, Beadeim lo halum y todavía no se lo comieron. Venga, Dolim Bengetarim Hayabim, pese a que son mayores o menores, tienen que devolver ese objeto robado y, y están obligados a pagar. Además, Rabba dijo Rabba, Aniach Laem Abiem, si el padre lo dejó para sus herederos, el que robó, ¿qué les dejó? Una vaca Sheulá, que estaba prestada, es decir, no es ladrón. Una persona viene y pide prestada una vaca y por un tiempo, déjame tu vaca durante 6 meses. Y dentro de esos 6 meses muere el padre. Bien, a los 2 meses. Le quedan 4 meses de préstamo. Dice Mishtamshim ba, kol yemeshelata. Los hijos pueden seguir utilizando la vaca durante los meses que quedan de préstamo. Ahora, meta, si la vaca se murió, ah, resulta que se murió la vaca, ¿qué le pasa al Shoel? El Shoel tiene la obligación de pagar por el ones, pero aquí los hijos dicen en Hayabim Beonza, es decir, no tienen que pagar los hijos, porque a fin de cuentas ellos no la recibieron de préstamo. Entonces, dice Kisburim, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que piensan los huérfanos? Que la vaca era de su padre, Shelabiemi, Utbajúa, Bajalúa. Y ahora resulta que los hijos la degollaron y se la comieron. Meshalmim de Mebasar Bezol. Pagan el precio de la carne al precio más barato. Es decir, dice aquí, 2/3 del valor de la vaca. Porque si ellos hubiesen sabido que la vaca no era de su padre y aún así la degollaron o la vendieron, tendría que pagar Arba Bajamisha, como ya vimos, 5 veces el valor por ser una vaca. Añade Rabba y dice, Iniach la ema bien ajarayut nehasim, si el padre le dejó a sus hijos campos que tienen hipotecas, Hayabim Neshalem tienen que pagar.
Explica la Gemara Isaíca de Matnelei, quienes enseñan así. Es decir, que aquello que dijo Raba, que si le dejó los campos, a Resha se refiere al principio, ¿sí? Es decir, que si se murió la vaca que estaba prestada. Y sobre eso añade Raba que si les dejó campos, tienen que pagar también por el ones. ¿Con qué? Con esos campos que están hipotecados. Veika de Matnele hace falla quien lo enseña junto con el final. Es decir, que si les dejó y ellos vinieron y la degollaron y se la comieron, entonces ahí tienen que pagar con esos campos que tienen responsabilidad. Mande matnele aresha, aquel que dice que esto se refiere al principio, cosa que nacefa con mucha más razón para el final. Upligue de Rafapa y está en discusión con la opinión de Rafapa. Mande matnele asefa, aquel que dice que dijimos que si les dejó campos, pagan con ellos, se refiere al final, a la segunda parte de la verita. Entonces, a la resha, pero para el principio, no, sobre la vaca prestada. Vejainu de Rafapa, y es justamente la opinión de Rafapa. Trae la Gemara las palabras de Rafapa. Además, Rafapa dijo Rafapa, Haitá para que no valo Utbaja Shabbat. Si una persona tenía una vaca que fue robada en su casa, ¿y qué hizo? La degolló en Shabbat. Ah, tenemos aquí dos problemas. Por un lado, que es Tabaj, es decir, robó y degolló, perdón. ¿Qué tiene que pagar? 5 veces. Pero por otro lado está haciendo Shekita en Shabbat. Está profanando Shabbat. Entonces, Hayab mitad, tiene pena de muerte. Entonces, Hayab, ¿qué dice la Gemara? Hayab Gambet Tashlume Arba Bejamisha. Y no solamente la pena de muerte, también tiene que pagar. Y no solamente recae sobre la pena de muerte. Y no decimos esa famosa ley que ya hemos visto varias veces que dice Kim le de Rabamine. Le aplicamos la pena mayor. ¿Por qué? Shekebar, Hayab Begneva, Kodem, Sheyabolide y su Shabbat. ¿Por qué? Porque la vaca la robó antes de Shabbat. Y ahí ya tiene la obligación de pagar por el objeto robado. Entonces, la obligación de pagar 5 por haber degollado ese objeto robado, la tuvo incluso antes de degollar. Y eso era antes de Shabbat. Haitá para Sheulalo. Ahora dice, sin embargo, si la vaca le fue prestada, Uzbajá Shabbat, y la degolló durante Shabbat, Patur está exento sobre lo robado. ¿Por qué? Y su Shabbat, Visur Genebaba Inkehad, porque la prohibición de Shabbat y la prohibición de robar vienen juntas, porque ¿cuándo es que esta persona robó esa vaca? Cuando la degolló, porque solamente estaba prestada. ¿Y cuándo es que la degolló? En Shabbat. Entonces las dos prohibiciones aparecieron al mismo momento, infringió las dos cosas al mismo momento. Tanur Rabanan, tenían nuestros sabios una verita. Ve Shiveta que el Gazal, y devolverá el objeto robado que robó. Mata al mundo Marash el Gazal, ¿por qué la Torah repite y dice que robó? Dice Yahzir, que él Shekazal. Es decir, nos viene a enseñar que hay que devolver el objeto como lo que robó. Mikan, Amrud, aquí dijeron, a Godel Majid el Banab, que el que roba y le da de comer a sus hijos con ello, Petun y Mensham, están exentos de pagar los hijos. Eniach Livne, si lo dejo como herencia, venga, Dolim Benketanim Hayabim. Es decir, se lo dejó como herencia y todavía no se lo comieron, ya sea que son adultos o menores, lo tienen que devolver, tienen que pagar. Mishum Sumhus, ahora en nombre de Sumhus, sabio llamado Sumhus, dijeron, Gedolim Hayabim Ketanim Peturim. Los adultos tienen que pagar, los menores están exentos, como la primera veredad que vimos. Bar Hamuha, nos cuenta la Gemara, que el hijo del Hamid, del suegro, perdón, es decir, el hijo del suegro, es decir, el cuñado de Rabbi Yirmiyah, ¿qué le pasó? Aya Yatum era huérfano y menor. Y Rabbi Yirmiyah estaba entonces, perdón, en casa del padre, Shelayatom, mantenía en casa del padre de este huérfano, Betana, Sheu, Mahar o Natan Lo, Etabait Bemataná. Es decir, vino Rabbi Yirmiyah, entró en la casa y dijo, yo ahora vivo aquí. ¿Por qué? Porque tu padre me la regaló.
fue ese niño pequeño, Betarak Gale Be'efa. Entonces, ¿qué pasó? Tarak Gale Be'efa, es decir, le cerró la puerta. Tarak Gale Be'ape, perdón, de Rabbi Yirmiyah, le cerró la puerta en la cara de Rabbi Yirmiyah y no le permitió entrar. Muy bien, entonces decíamos, le cerró la puerta en la cara, no le dejaba entrar. Atale Kameh, de Rabbi Abin, se fue a ver Rabbi Yirmiyah a Rabbi Abin. Amar le dijo Rabbi Abin, ¿sí? ¿Sabes qué? Muy bien que te cerró la puerta en la cara. ¿Por qué? Shelo justo vea, porque le estás cobrando algo que es suyo. Marle, dijo Rabbi, deja maitina sahade de Arzik be bejaye de Abua. Pero yo traje testigos de que yo tomé posesión de esa casa 3 años antes de que muriese el padre. A Marle le dijo Rabbi Abin, Vejime Kablin Edin, ¿y acaso se recibe el testimonio del ciego, se lo bisneba al din, que no cuando no es delante del que está siendo juzgado? Es decir, este niño pequeño, tu cuñado, él tenía que estar presente en ese juicio si tú trajiste testigos. Entonces pregunta Rabbi Irmiyá y dice, Velo, ¿y acaso no se puede traer testigos sin que esté ese menor delante? Vea Catanes si se enseñó en una veraitá, Ben Gedolim, Ben Ketanim, bien. Es decir, nuestra veraitá que estamos viendo, que ya sea que sean adultos o menores, tienen que pagar. Amarle le dijo, haré que sumjus besitja. Es decir, esto que tú dices, sumjus, discute con ello, contra los jajamim. Amar, dijo Rebien ya, Ichpal kule alma vekae kesumjus le afkuan le didi. Es decir, se molestaron todos en opinar como Sumjus. ¿Para qué? Para quitarme a mí aquello que yo conseguí en la casa de mi suegro. Adeaji, entre una cosa y otra, y Galgal Milta. La cosa se fue sabiendo. Ata umata, ata umta, bien, y vino y llegó, le camé de Rabia Bau, delante de Rabia Bau. Amar le dijo a ellos Rabia Bau, ¿acaso los mía leju no habéis escuchado? Had de Rabbi Yosef Barjama, aquello que dijo Rabbi Yosef Barjama, Amar Rabbi Yoshaya, en nombre de Rabbi Yoshaya. Llamar Rabbi Yosef Barjama, Amar Rabbi Yoshaya, que dijo Rabbi Yosef Barjama en nombre de Rabbi Yoshaya. Inok, Shetakav, Baabadav, es decir, un menor, un bebé, un niño pequeño, Shetakav, Baabadav, Veyarak de Tosadesh Javero, que con la ayuda de sus servidores vino dentro del campo de su compañero. Ve Amar Shelihu y dijo: Este campo es mío. En Ombrim no se dice Namtin Asheyagdil. Vamos a esperar hasta que crezca para poder juzgar. El Amosim Miyado Miyad se le quita inmediatamente. Le Asheyagdil, y cuando crezca este niño, ya había Dim que traiga testigos. Veniré y veremos si realmente tiene razón o no. Entonces la Gemara rechaza esto y dice: Mira, ¿acaso se parece este caso al otro? Hatamu de Mafkinan Mine. Ahí es el menor que viene al campo del compañero a quitarlo. Mine, de lo caimale a Hazaka de Abúa, donde no existe esa Hazaka, esa presunción de que es suyo porque era de su padre. A Balajá, pero aquí, de irle a Hazaka de Abúa, que él tiene la Hazaka, la presunción de que porque su padre era el dueño de ese lugar, de que eso es suyo, no se puede hacer lo mismo. Amar Rabashi, dijo Rabashi, Amar Rav Shaftai, que dijo Rav Shaftai. Mekablin edim shelo bifne ba'aldin, se recibe testigos aunque no esté el que está siendo juzgado delante. Teje ba, es decir, se sorprendió sobre esa ley Rabbi Yohanan. Mekablin edim shelo bifne ba'aldin, ¿y acaso se recibe testigos cuando no está delante? Dice, responde la cámara y dice, Mekable mine, Rabbi Yossi Barjanina. Que recibió Rabbi Yossi Barjanina de Rabbi Yohanan, que con Shayahu Jole. Es decir, estamos hablando de qué caso.
Dice, cuando el Nitba, el que está siendo reclamado, está enfermo y está a punto de morir, y el que quiere cobrar sospecha que si muere va a perder la deuda porque todo su dinero va a pasar a los herederos. O Edav Jolim, que los testigos están enfermos. O Shayu Edav, Mebakshim, Lalech, Liminatayamo, que los testigos salen de viaje muy lejos. Beshalhulo, y entonces le mandó el Nitba, el que está siendo reclamado, que venga a escuchar el testimonio. Veloba y no quiso venir. Muy bien. Entonces, en esos casos, se escucha a los testigos aunque no esté delante. Amar la viuda, Amar Shmuel, dijo la viuda en nombre de Shmuel. Mekablim edim shelo bifne baaldi. Se recibe a los testigos cuando no está delante el que está siendo juzgado. Amar Marugba, dijo Marugba, le didi, me farsha li mine. Es decir, a mí me explicó esta cosa Shmuel, así. Repetimos, le didi me farsha li mine di Shmuel. Kegon de pathu le bedine. ¿En qué caso sería? Por ejemplo, que empezó el juicio. Le y le mandaron que venga a escuchar los testimonios. Velo ata y no vino. Abal, pero si Adain lo pathu, pero si todavía no empezó el juicio, lo pathu le Abal lo pathu le bedine, entonces Matze amarle, podríamos encontrarnos que le dice Ana, le bedin hagadol aslina, yo me voy al bedin hagadol, yo subo esto a la Corte Suprema. Pregunta entonces la camarada Yahi si es así. Kipathule, Nami Matse Amarle, Lebedina Kadolaslina. Dice, aunque ya empezó el juicio, también le puede venir a decir, lo voy a llevar a la Corte Suprema. Amar Rabina, dijo Rabina, de Nakat Diska mi Beddin Hagadol. Es decir, que tienen de los jueces, él tiene de parte de los jueces una carta, ¿sí? Que pueden juzgar y obligarle a pagar. Pero si no tiene esta carta, Azaya Filu, entonces incluso si ya empezó el juicio, puede el que está siendo cobrado, ¿sí? Reclamado, decir, me voy al Betin Gadol. Muy bien. Amar Rab dijo Rab, Mekaimin et ashtar shelo bifne baaldin. Es decir, se tiene en cuenta el documento, incluso cuando no está el que está siendo juzgado. A lo B, el que pide el préstamo. Rabbi Yohanan, Amar, Rabbi Yohanan dice, el mekaimin et ashtar shelo bifne baldin. No se puede ejecutar ese documento de préstamo cuando no está delante. Amar le Rav Sheshet le Rabbi Yossi Barabúa, dijo Rav Sheshet a Rabbi Yossi Barabúa, asbara leja perdón, taame. Es decir, acá asbir leja y tamo. Explica tu motivo. ¿Sí? Según tú, porque es de Rabbi Yohanan. Asbarale Ta'ameh de Rabbi Yohanan explica, te voy a explicar a ti cuál es el motivo de Rabbi Yohanan. Amarkra dice el versículo, Behuad Bibalad, Velo Yishmerenu. Es decir, que uno tenía un toro, ¿sí? Y el toro Huad Bibalad, es decir, se volvió bravo, ¿sí? Velo Yishmerenu, y no lo cuidaron. Ahí dice Ashor y Saquel, el toro será apedreado. Ambratora, dijo la Torah, llamó Baal Ashor. Le llamó al Shoro, que venga el dueño del toro y que se ponga en el lugar de su toro. Es decir, que el dueño del toro esté presente en el Betín cuando se está juzgando el toro para la sequilá. Bien, entonces, por lo tanto, no se puede ejecutar el documento de un préstamo a no ser que esté delante el que pidió prestado. Amar Rabba dijo Rabba, Ilgeta, Mekaimin et ashtar shelo bifne baldin. ¿Cuál es la halajá? Que sí se puede ejecutar un documento de préstamo aunque no esté delante el que pidió prestado. Y se le cobra. La filu omed betzoveach. Incluso que está ahí moribundo. Y Amar, si dijo, Nekituli zimna ad de maitina sahade umarana le leshtara. Si dice, dadme tiempo para que traiga testigos que verifiquen la validez del documento,
todas formas, se cumple el documento. El documento está adelante, no se espera a los testigos. Un actinan lee y se le da tiempo y ata. Si viene dentro de ese tiempo y trae testigos, ata. Entonces, muy bien que vino. Y lo ata, si no vino, natrinan lee betadi. Es decir, shomrim, umamtinim, es decir, cuidamos y esperamos sheyabru sheni Shabbat, esperamos hasta que, perdón, natrinan lee bet hei bet, es decir, se espera hasta que pase lunes, jueves y lunes, que son los días de juicio, y lo ata. Si no trajo, Kadvinan lee petija y la ve. Es decir, se escribe un documento de nidui, de excomunión, se la aparta. Tish'in yomin, durante 90 días. Tlatin kame, 30 días primeros, lo nachtinan le. No se puede entrar a cobrar de sus bienes. No se puede a la fuerza cobrar. Llamar, porque dice Kataraj, Bezuze, Benezuf. Es decir, me estoy ocupando ahora de pedir prestado dinero para poder pagar el préstamo que debo. Los 30 días intermedios, Metziae, Namelon Nachtinan Lenenice. Tampoco se puede entrar a cobrar esos bienes de Amar, porque dice, ¿qué es lo que dice esta persona? Dilmalo Eshkach, Lemezaf, a lo mejor no consiguió todavía todos los préstamos que tenía que pedir. Pekatarach, Mezaben, y se encuentra ocupado, haciendo que, buscando préstamos, vendiendo terrenos, vendiendo objetos, para conseguir reunir el dinero. La trae los últimos 30 días. Lamino Nachtina Lenirse, tampoco se entra en sus bienes. De Amar, ¿qué es lo que dice? Lo que Gufe, Katarach Bezuze. Es decir, el que compra los campos de este que pidió prestado, Toreach Beasagat Maot, le está pagando, es decir, vendió todo lo que vendió, etcétera. Ahora los compradores están dando el dinero. Bien, entonces, y Mabrú, si pasaron 90 días, velo ata y no trajo el dinero, Kadvinan Adrachta Anirse. Se escribe un psak din en el cual el prestamista puede llevarse los bienes de la otra persona. ¿Cómo se llama esto? Un embargo. Bien. Vean Emile, y esto que estamos diciendo de Amar Atina. Es decir, y esto es si dijo él, yo voy a venir en 90 días. Aval, pero Amar lo Atina, si dijo no voy a venir, le alta Cadminan. Inmediatamente se escribe esa carta de embargo. Vean Emile, y esto está dicho cuando, de Milva, sobre un préstamo. Aval le picadón, pero si es sobre un depósito, le alta Cadminan. Inmediatamente se embarga. Veji Cadminan, ¿y acaso se escribe un psak din, una sentencia a Mecarcae sobre terrenos, Aval, a metal telelo, pero sobre objetos móviles, no. Dilma Shamim, Veajil Lehu, Malve, le metaltele. ¿Por qué? Porque a lo mejor el que pidió prestado va a coger esos objetos y los va a vender o a echar a perder o lo va a utilizar para sí mismo. Vejiate lo ve, umaiti sahade, umerae le lishtara. Y si viene el prestamista, ¿sí? Vimyabo lo ve etedav, si trae el prestamista sus testigos y viene o el que pidió prestado, perdón, trae sus testigos y pone en duda la validez del documento, lo meshkach mide le migba. No va a quedar nada de lo que cobrar porque todo eso ya se lo comió o lo gastó. Sin embargo, veí itle me carcae le malve, pero si tiene terrenos, carbinan. Ahí sí que se escribe también sobre los objetos móviles. ¿Por qué? Porque los terrenos sirven de hipoteca. Velojí, ¿y acaso es así? Adrachta, a metaltele, lo carbinan, a falgad, de itle me carcae. Dice, en realidad no,
La Gemara rechaza esto y dice, no, no es así. Una carta de embargo sobre bienes móviles no se escribe, incluso que el dueño tenga terrenos. Haishinan Shema Taxif, porque sospechamos que a lo mejor va a bajar el valor de los campos y entonces no va a cubrir con la deuda. Y entonces añade la Gemara otra ley, dice, Vejikat Binan, ¿y acaso se escribe Adrachta, la letra de embargo, la carta de embargo? Modi'inanle, es decir, se le avisa al que pidió prestado, para que pueda reclamar. Vejane Mile, estas palabras, ¿de qué estamos hablando? Dimbikrav, es decir, que Sheu Karov, cuando se encuentra cercano a esto. Sheu Karov, Beshar Leodía Bekal, es decir, está cerca del Bedín y es fácil de avisarle. Abal, Midajak, si está alejado, no hace falta advertirle. Veí Midajak, Ika Kerobim, ahora si está alejado, ¿sí? Ika Kerobim, Inami. Lo ves y Omrulo, sí, pero tiene familiares cercanos, ¿sí? Entonces se le avisa a ellos y ellos le van a avisar a él. Inami. Ika Shayarta de Azdele Beatuatam, o que tiene Shayarot, que es un lugar donde hay caravanas que van a ese lugar de manera regular. También, imagínenle tres Aryarje Shata. Entonces le esperamos y no le escribimos la carta de embargo durante 12 meses. Ad de Asla, Beate Shayarta, hasta que llegue y camine y llegue hasta ese lugar la caravana que viajó hasta donde estaba esta persona. Vejija de Rabina, Shaha Lemar, Aja Tresar y Shata, como Rabina, que esperó sí, Lemar Aja, que esperó a Maraja, Velo Catablo y no le escribió una carta de embargo por sus bienes durante 12 meses. Ateazla, Beatia, Shayarta, Mibe, Josai. Hasta que fue y llegó una caravana que venía de Bejodai. Se llama Yalobe. Muy bien. Ahí es donde estaba el que pidió prestado. Entonces la Gemara del Chafi dice Veloji, ¿y acaso no es así? Enojaja, no hay una prueba de aquí. Shebekol Makom, que en todos los lugares hay que esperar. ¿Por qué? Hatam, ahí, Inish, Alima Haba. Es decir, Maraja, ese que pidió prestado, ese prestamista, era una persona violenta. Y Javia, Matia, Adrachta, Lide, si hubiese escrito una carta de embargo y le hubiese llegado, lo Aba Efshar, la Fukemine, no hubiese sido posible sacar nada de su mano. Por lo tanto, espero, Rabina, ¿sí? Que pasen 12 meses para que pueda, a lo ve, el que pidió el prestado, traer testigos que vengan a poner en duda la validez del documento. A Balajá, pero aquí, cuando es una persona normal, lo natrinanle, no se espera, ela, sino que ad de azil shelija bitlata shabata, es decir, que vaya el emisario del Bedín, Bashelishi, el martes, ¿sí? Después del juicio, Bedavar, Beyom Sheni, Bebedín, y que venga a hablar el lunes delante del Bedín, es decir, se le manda el miércoles y que ya está aquí el lunes. Beata Arba Beshabata, ahora si se fue, perdón, que vuelva el miércoles, Ul Hamsha Beshabata cae Bedine. Y el jueves es cuando tendrá lugar el juicio. Es decir, si está cerca, si los tribunales salen, los tribunales se reúnen lunes y jueves, pues muy bien, que se vaya el martes, el juicio fue ayer. Vinieron ayer al juicio. El martes se va, tiene miércoles que para venir y el jueves se juzga la cosa. Amar Rabina, dijo Rabina, hay sheluja de Rabanán, ese es Shaliach, ese enviado del Bedín, que fue a invitar a una persona al juicio,
y volvió y dijo, no lo se lavó, la persona no quiere venir al juicio. Mehemninan le que ve. Nosotros le creemos a él como si fuesen dos testigos. ¿Por qué? Sheimed Bedin alab, pero shiker. Es decir, que el Bedín, el hecho de que es un enviado del Bedín, quiere decir que el Bedín se preocupó de saber que es una persona que no va a mentir. Vejane Mile, aquellos que dijeron que el enviado es fiel, solo cuando Zerrak le shamta, es decir, para poner en nidui a la otra persona. Abalepitja, le petija, pero de escribirle una carta, ¿sí? Un documento de excomunión, que van de mamón acá, mejaser, le, es decir, sheashaliach mafsit lo mamón be edutó, es decir, que pierde dinero por su testimonio el enviado, mishum, acaba el meta, le, zuz, le cifra, porque que se himnuda, amenude irse, שיקראו לו el shar, es decir, cuando el que fue excomulgado quiera que rompan ese documento de Nidui, va a tener que pagar. La gente, por lo tanto, no se crea Shaliach que Shene Edim, no tiene la misma fuerza que dos testigos. Otra ley sobre este tema, Amar Rabina, dijo Rabina, Yahavina Anzimna Apuma de Iteta ve Apuma de Shibebe. Es decir, קוצבים לאדם זמן לבוא לבית דין, שולחים לומר לו על ידי אישה ההולכת אליו לפי דרכה, o al ידי שכניו. Es decir, se le trae a la persona, se le invita para que venga delante del Bedín y se envía ya incluso por medio de una mujer, por medio de algún vecino, Velo Marán y no vamos a decir, Ela delete bemata. Es decir, no se encuentra ahora en la ciudad, ¿sí? Donde está el Betín, entonces no vamos a hacer el juicio. Aval, pero, y te me mata, pero si se encuentra en la ciudad, lo, no nos apoyamos en estos emisarios. Fue, en el otro caso que dijeron, dice, mandó a los emisarios, a la mujer o al vecino, y le dijo, no está. Bien, entonces ahí nos apoyamos en ese, se fue de la ciudad, nos apoyamos en ese testimonio. Pero si se encuentra en la ciudad, no nos apoyamos en esos enviados y no se les hace, y no se, o perdón, repetimos. En el primer caso dijimos una mujer o el vecino, la mujer o el vecino fueron y dijeron no quiere venir. Entonces, ¿qué dijimos? Que se hace una carta de Nidui. Entonces, en ese caso sí, pero si él está en la ciudad, no nos apoyamos en ese testimonio de que no quiere venir. De Amrinan, ¿por qué? Porque vamos a decir, Emar lo ambrulé, a lo mejor no se lo dijeron, porque de hambre, ¿qué dicen? Ashkehinhu Shelija de Beddin, amarle, Shomrim Ashlechim Belibam, ¿qué dijeron ellos en su corazón, estos emisarios? Que Bashun ir, puesto que él se encuentra en la ciudad, Mujraj seguramente va a ser que el Shaliach del Beddin lo va a encontrar. Beshuven Anu Tzrechim Leodio, ya no tenemos por qué informarle. Pero lo amarán, y no vamos a decir, Ula L de lo Jalif Ababa de Bedina, ¿sí? Shebedarko, que la costumbre de la Shuv le vetó, que siempre pasa por la puerta del Bedín cuando va a su casa, Abal Jalif Ababa de Bedina, pero si es alguien que pasa por la puerta del Bedín, no nos apoyamos sobre estos testigos, porque, hambre, ¿qué vamos a decir? Ashkehuha Bedina, ve hambre, se lo va a encontrar alguien del Bedín pasando por delante, y se lo va a decir, pero Marani, no decimos, ¿sí? Sheim Lohalof, que si no pasa por la puerta del Bedín, nos apoyamos sobre ellos. El adeate beyome, es decir, que suele pasar ese mismo día. Abaloate beyome, pero si no pasa en ese mismo día, no nos apoyamos sobre ellos. ¿Por qué? Que Emma, ¿qué vamos a decir? Ishteluye, ishtele. Es decir, ellos se van a olvidar de decirlo. Amar Raba dijo Raba,
Haiman de Kativ, Ale, Petija, perdón, al de lo ate ledina. Aquellos sobre quienes fue escrito un, un documento de Nidui, excomunión, por causa de que no vino delante del Bedín. Adeate ledina, lo me carinanle. Hasta que no venga delante del Bedín, no se le rompe ese documento. Entonces, sin Katbulo, Nidui, se le escribieron ya una carta de excomunión. Al, al de lo Sayet Ledina. ¿Por qué? Porque no quiso venir al tribunal. Al de Sayet lo Mekarkain le. Entonces, ¿qué pasa? Afim, ayer, perdón, Afim Amar, Yatzayet, Yatzayet, Lo Korim Lo, Edashtar. A pesar de que cambió y ahora va a venir, no se le lee el documento. Veloji, y no solamente eso, que van de Amar, Sayetna, es decir, puesto que él dice, cuando él dice que va a ir realmente a Letzayet, entonces inmediatamente le rompen ese documento de Nidui. Hasta aquí llega este DAF, que tengamos un excelente día. Hisku Beinso.